¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos, es miércoles y tenemos el gusto de estar con ustedes. Rafael García Villegas, sí. Huemansi Rodríguez. ¿Cómo está, Amigo, Rafael? muy buenas noches, qué gusto tal? saludarte, amigos del auditorio. Buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicanas. Y un programa muy variado, celebrando 90 años de una de las creadoras del género de ficción en nuestro país. Así es, se ha celebrado, todos estos días también hemos hablado de ella, de Amparo Dávila. 90 años cumple esta gran escritora, una escritora también representativa de el cuento de ficción, de un cuento también muy extraño y muy personal, que nos da mucho gusto poder compartirles el día de hoy. Pero además de literatura, también vamos a ir hasta Corea para hablar de música. ¿Se imaginan ustedes, Rafael, cuál será aquella pieza musical que represente el espíritu de una nación? Nosotros lo vamos a conocer en el caso de Corea. Arirang, estaremos platicando a propósito de esta presencia y de todo lo que gira en torno a la misma. Y además, lo prometido es deuda, se cumplen exactamente hoy 40 años del hallazgo de la Coyolxauhqui, momento histórico que da también nacimiento al proyecto del Templo Mayor, y Agencia N22 ha preparado una serie de reportajes que comenzaremos a presentarles el día de hoy a propósito de la relevancia de este descubrimiento. Por ese motivo es que la pregunta del día de hoy tiene que ver con ella. Hace unos días, el lunes pasado, les preguntábamos qué sabían de la Coyolxauhqui. Bueno, hoy tenemos esta. ¿De quién era hermana la Coyolxauhqui? Un dato, ella tenía 400 hermanos. Díganos algunos. 399. Tiene a varios hermanos, entonces hay por lo menos dos que son muy importantes. Uno de ellos, el que la desmembra. Vamos a estar platicando a propósito de esto y de la trascendencia del hallazgo. Noticias 22 ya comenzó. Quédese con nosotros. Bueno, hay una exposición que se espera con mucha ansiedad. El día de mañana ya abrirá sus puertas. Hoy ha sido el recorrido para los representantes de medios de comunicación y por supuesto Canal 22 tuvo el gusto de estar allí. Caravaggio regresa a México con La Buenaventura. Huemansi, tú tuviste la oportunidad de hacer este recorrido donde se dialoga a partir de esta pieza emblemática de uno de los artistas más representativos del arte universal con creadores nacionales. Así es, vamos con esta exposición que es Caravaggio, una obra, un legado. El Museo Nacional de Arte abrió sus puertas a la exposición Caravaggio, una obra, un legado, que se construye en torno a la pintura La Buenaventura, creada en 1596, donde se ve a una gitana que lee la palma de la mano de un joven. Esta obra es considerada fundamental en la primera etapa del pintor. Una de las obras clave para comprender el desarrollo inicial de este extraordinario pintor y el primer acercamiento, sin duda, a una de sus características muy particulares, que es el trabajo del claroscuro. Como el título de la exposición lo indica, solo hay una pintura de Caravaggio que dialoga con otras 16 obras procedentes de distintas colecciones nacionales, que ejemplifica cómo la influencia del italiano recorrió Europa y después América. A través de estas obras se nota el uso de los recursos pictóricos de Caravaggio. La exposición también cuenta con una instalación multisensorial producida por Media Art titulada Caravaggio Experience, que permite explorar 57 de las obras más conocidas del creador atormentado mediante recursos digitales. Conjuga un sistema de multiproyección en alta definición producido por los videoastas de Fake Factory con música original de Claudio Strinati y permeada de fragancias diseñadas por la farmacéutica Di Santa Maria Novella. Otro atractivo de esta exposición es su programa de actividades paralelas, como son las charlas a cargo de especialistas como Marco Cardinali, especialista mundial en este pintor lombardo. Otros especialistas que participarán en las conferencias son la doctora Clara Bargellini, gran conocedora del arte novohispano, y Teo Hernández, especialista en música. También el MUNAL tendrá 2 ciclos cinematográficos organizados en colaboración con el Instituto de Cultura Italiano.
Desde 1976, cuando en el Museo de Arte Moderno se presentó la obra El Audista, procedente del Museo Hermitage de San Petersburgo, no se había tenido otra obra de Caravaggio en México hasta hoy. La exposición puede visitarse hasta el 20 de mayo y la instalación multisensorial hasta el 1 de julio. Bueno, habrá que ir reservando un lugar en la agenda para visitar esta muestra. Y ya lo anticipábamos, creadora de relatos que se encuentran en esa frontera entre lo real, entre lo onírico, Amparo Dávila cumple hoy 90 años de vida haciendo lo mejor que sabe hacer, escribir. Creadora de un mundo fantástico, Amparo Dávila está cumpliendo 90 años de vida. Para homenajearla, se reunieron sus amigos y lectores en el Palacio de Bellas Artes. Arropada por el afecto que ha cultivado, la cuentista escuchó a cada uno de los participantes. Laura Casares destacó a las mujeres y el ambiente en la obra de la escritora. Para crear una atmósfera y destacar el estado anímico de los personajes, la autora recurre a la relación intertextual con canciones de amor populares. Así, con las manos entrelazadas y las mejillas tocándose suavemente, escuchan a José José cantando Si me dejas ahora. Por su parte, Alejandro Toledo señaló que Amparo Dávila pertenece a una generación difícil de clasificar. Lo que he tratado es de construir como una otra literatura mexicana, que es donde están estos seres que luego no son fáciles de clasificar, digo, estos protagonistas, estos personajes de la literatura mexicana, como Francisco Tario, como Leonora Carrington, que también es una escritora fantástica, extraordinaria, o como Adela Fernández, ¿no? Yo creo que Amparo Dávila pertenece un poco a ese estirpe de lo fantástico que no ha sido como muy comprendido, muy bien entendido en nuestro país. Lidia Camacho, directora del IMBA, anunció que el Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí ahora llevará el nombre de Amparo Dávila. Además, se destacó que su obra está entre la frontera de la realidad y el sueño, con situaciones misteriosas que continúan cuando el texto concluye. Es una mezcla interesante, ¿no? Porque a veces aterriza muy bien sus textos en la realidad, digamos, inmediata, pero eso le sirve como soporte para construir una otra realidad, digamos, que puede ser interior o puede ser simplemente grotesca o fantasmal, ¿no? Hay un juego continuo entre lo real y lo subterráneo o lo escabroso, ¿no? Por eso en ella lo fantástico no es gratuito, digamos, sino que representa una suerte de demonios internos de sus protagonistas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, este 2018 se conmemora medio siglo de la creación de la Ruta de la Amistad. A lo largo de los años en que Noticias 22 ha estado acompañándolos en estos programas, en estos espacios informativos, hemos dado cuenta de cómo ese espacio que estaba totalmente abandonado, poco a poco ha sido reubicado algunas de estas esculturas y las han remodelado. Bueno, para este año, para cumplir estos 50 años desde la Olimpiada Cultural de 1968, la Ruta de la Amistad volverá a lucir en todo su esplendor. El Sol bípedo es una estructura de concreto armado y con formas indefinidas que mide 13 metros de altura. Su creador, el artista húngaro Pierre Szekely, consideraba que obras como esta representaban un signo de humanidad atemporal. El Sol bípedo es una de las 22 esculturas que integran la Ruta de la Amistad, que este año cumple 5 décadas de existencia y que fue restaurada recientemente como parte de un proyecto de mantenimiento y conservación que realiza el patronato del complejo escultórico más grande del mundo. Este año llega una nueva temporada muy importante para Ruta de la Amistad, con nuevos procesos de conservación y de restauración de obra. En este caso, el proyecto principal va a ser la restauración, una nueva tecnología para conservarla a través de un mantenimiento de adentro hacia afuera. Durante 25 años que hemos trabajado en las esculturas, siempre ha sido de afuera hacia adentro, y hoy es al contrario. ¿Cuál es el tema principal? Es encontrar la posibilidad de que el concreto que sostiene la escultura sea el que realmente subsiste y que la pintura vaya cambiando las veces que sea necesaria.
La escultura de Szekely es una de las 6 piezas que este 2018 se someterán al tratamiento de restauración a cargo del Departamento de Cultura de la empresa MAPEI. Es un patrimonio de México, hay que restaurar no solamente estas, sino las otras que todas están muy deterioradas. Nos pasaron los planos, las venimos a ver y definimos que sí entrábamos, ¿no? O sea, esta es la primera que vamos a arreglar. Consistió en quitar todo lo que tenía, porque yo creo que tenía, a lo largo de 50 años, te puedes imaginar cuántas capas de pintura ha de haber tenido sobre ella. Quitamos todo, llegamos a la estructura original, impermeabilizamos para que ya el agua no entrara y después metimos un proceso de selladores y pinturas especiales de poliuretano resistentes a la intemperie, al smog, al agua ácida de la Ciudad de México y sobre todo antigrafiti por la cuestión vandálica, ¿no? Esto era un completo bosque y si nosotros viéramos la pieza en 68, que aparte era color terracota, y que Szekely en el 2000, que vino a México, decidió cambiar el color de la pieza, porque cuando él se fue, pues era bosque, y cuando regresó estaba totalmente urbanizado, es volver a darle este entorno ecológico a la pieza, rescatar esta zona que está no muy dañada, pero hay que hacerlo. La siguiente pieza por restaurar será Janus del australiano Clement Whitmore. Con estas actividades, el patronato conmemora el 50 aniversario de la Ruta de la Amistad y busca que le otorguen a este proyecto realizado por Matías Geritz y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en 1968 la declaratoria como Monumento Artístico de la Nación y la declaratoria como Patrimonio Artístico de la Ciudad de México. Noticias 22, Karen Rivera. Pues emocionante cuando vemos todas estas esculturas, Rafael, porque los que hemos habitado en la Ciudad de México o los que han pasado por esta parte de periférico, hemos crecido prácticamente con estas imágenes que la mancha urbana terminó por tragárselas y que por fortuna aproximadamente los últimos 17 años se ha hecho un trabajo muy cuidadoso para reubicarlas y darles la dignidad que merecen. Es uno de los momentos más importantes en la historia de los Juegos Olímpicos. Lo que quiero decir es que esta idea, el aspecto cultural o lo que se ha llamado Olimpiadas Culturales, nació hace 50 años en México 1968 y a la fecha se sigue conservando en cada justa olímpica. Y recordar que es patrimonio de todos nosotros. Me da pena escuchar pintura antigrafiti, no hay por qué vandalizar el patrimonio nacional y estas esculturas de la Ruta de la Amistad pertenecen, insisto, a todos y cada uno de nosotros y también es nuestra responsabilidad cuidarlas. Así es. Y con esto la pregunta. La pregunta, exactamente, que hemos tenido una respuesta o una reacción importante en estos minutos. Está de pechito. A ver, vamos a ver cuál es lo que nos han dicho nuestros amigos que se han puesto en contacto. Ahí tenemos a Frida. Los 400 surianos y de Huitzilopochtli, el hermano mayor, una de las principales deidades que era Huitzilopochtli para la cultura mexica, quien cuenta la leyenda de esta cosmogonía que fue el que la descuartizó y lanzó su cabeza al sol. Así es, y que es interesante porque Huitzilopochtli, cuando se siente amenazado, porque los 400 hermanos iban a matarlo, porque se decía que cuando su madre Coatlicue quedara embarazada, casi por obra y gracia del Espíritu Santo, casi igual, los iba a destruir, y cuando se siente amenazado nace completamente ataviado como un guerrero, el colibrí zurdo. Se dice que es porque probablemente golpeaba con la zurda, con un pico, o también por la pica con la que se atacaba, que era filoso como el pico de un colibrí. Seguiremos platicando de Coatlicue, Huitzilopochtli y por supuesto la Coyosalco esta noche aquí en Noticias 22. Sigan participando con nosotros en el hashtag Noticias 22. En un acercamiento poético y gráfico al pensamiento de la antigüedad, Ediciones en Naranjo ha lanzado un diccionario práctico para conocer la mitología grecolatina. Aurelio González Obies, poeta español, se dio a la tarea de escribir breves versos sobre las divinidades y personajes de la antigüedad grecolatina. Del otro lado del Atlántico, a veces por la noche, los recibía María García Esperón y escribía un texto que oscilaba entre el cuento y el ensayo. El resultado lo tenemos en las manos con el título de Diccionario de Mitos Clásicos. Si vamos a hacer un diccionario, pues es como que ves tantos mitos y tantas cuestiones. Pero aquí vino la parte del poeta.
O sea, hay un hilo invisible que es un hilo poético que él manejó y él los fue escogiendo, cuidando que hubiera femenino y masculino, que no fuera una, como es muy patriarcal la cultura grecolatina, aunque las mujeres están ahí, siempre estaremos, ¿verdad? Que no hubiera un predominio de las figuras masculinas, sino que hubiera este equilibrio con la parte femenina. Entonces la selección, que es muy importante, fue hecha por Aurelio González Obies y ya el desarrollo posterior lo hicimos nosotros. Al reflejarse en el agua, Narciso quiso abrazarse, pero un reflejo, al tocarlo, se remueve y se deshace. Fue tan grande su tristeza y tan hondo su dolor, que a la orilla del arroyo quedó convertido en flor. Este es solo uno de los versos que dan pie a los textos de María García y posteriormente a las ilustraciones de Amanda Mijangos. Hace los poemas y yo me prendo de la versión que él le dio al poema para hacer una descripción más detallada de los mitos. Pero los poemas están dirigidos a niños muy pequeños, son incluso rimas. Me comentaba Adán que hay una mnemotecnia ahí, y sí es cierto, ¿no? Entonces, la literatura griega era una literatura oral, la gente se sabía la Ilíada y lo decía de memoria porque la voz se te queda prendida. ¿Cuántas canciones no lo sabemos? ¿No? Cualquier número de canciones. Entonces, de esta manera estamos reivindicando el papel de la memoria a través de los poemas y los textos vienen a abundar y dar más información. Editado por El Naranjo, este libro además destaca por ser lúdico. Como les decía, es un juguete, estás aprendiendo y no te das cuenta de que estás aprendiendo, un poco como los niños aprenden a hablar idiomas extranjeros, ni se enteran y ya lo están hablando, porque están jugando, en fin, vamos, no es esta carga, como bien dices tú, de que sea algo tedioso, que sea algo pesado. Este diccionario es como un cuento que te cuentan cuando te vas a dormir, ¿no? Entonces déjennos ser su diccionario de cabecera. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y en una recomendación, ahora que estamos hablando, que hemos estado hablando mucho de cine por la ruta de los BAFTA, de los Oscar, etcétera, hay una película fantástica que se llama El sacrificio del ciervo sagrado, del autor de la anterior película, La langosta. Bueno, la recomendación es que cuando vean esta película, después busquen tal vez en este diccionario que acabamos de ver el nombre de Ifigenia, o si no, mejor vayan al libro de Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes y verán que la experiencia cinematográfica, literaria y grecolatina es tremendamente abrumadora y gozosa. Ahora vamos con otra cosa, de la forma en la que en México se puede pensar que Cielito Lindo es un tema musical que representa o que refleja en algunos momentos el espíritu de una nación, más o menos así, yo creo que es un poco más consolidado en el caso de Corea. Hay una canción popular que cambia de tono, cambia de ritmo, cambia de letra, pero que se escucha absolutamente en todas las Coreas. De eso se trata Arirang, y vamos a ver de qué manera ese tema tiene ecos en nuestro país. Las actividades del Centro Cultural Coreano en México arrancan este 2018 con un concierto muy particular y un concurso de Arirang, música tradicional coreana abierto a todo el público. Arirang, representative of the feeling of the Korean history and Korean people. And there's many types of Arirang. I think more than 65 type of Arirang, different kind of Arirang. All the age of people sing and play the Arirang, especially for their special day. For example, the national holiday, as the national, the Luna, happy the New Year's Day. They song and play the Arirang, and sometimes they cry. La convocatoria para hacer arreglos a un Arirang se abre el día de hoy y se premiará el 8 de noviembre. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos, el segundo 30,000 y el tercero 20,000. Y además, la obra ganadora será producida en video. Pero esto no es todo. El 3 de marzo, Horacio Franco tocará en el concierto Arirang Symphony en el Teatro Metropolitan al lado de los músicos coreanos Ki El-jun y Gamin. Yo realmente acepté esto porque me pareció la idea de este joven pianista, pues que es un coreano tropical, que ya vive aquí además. Me pareció muy interesante, me dio mucho morbo hacer música con ellos,
con Gamin, la flautista que viene de visita, que se va a quedar además en mi casa, y que finalmente, pues hacer un duelo de flautas tradicional coreana con flauta de pico. Pues yo he tocado con muchos artistas tradicionales de todo el mundo, desde Tanzania, Egipto, la India, Japón, etcétera, etcétera. Me provoca mucho hacer este tipo de crossovers, ¿no? Son arreglos muy espectaculares. Es finalmente, pues sí, un tipo de crossover, New Age, y de ideas de él mismo y de sus arreglistas, pero que finalmente engloban música que nos gusta, engloban lo que a mí me gusta mucho, que es la improvisación, y que tengo además ya muy dominada, que finalmente la cuestión de hermanarnos a través de la música es precisamente una de las cuestiones más importantes. Para más detalles de las actividades del Centro Cultural Coreano en México durante 2018, sigue sus redes sociales. Noticias 22, Irma Gallo. Entonemos juntos el Arirang. Y la pintora Paulina Jaimes es la encargada de darle la bendición a un nuevo recinto consagrado al arte contemporáneo en la capital. En la colonia Santa María la Ribera, en una casona que fue remodelada, se abrió un nuevo espacio para el arte contemporáneo. Se trata de Taller 138. Más que trabajar con artistas, es trabajar como con acervos, ¿no? O sea, el año pasado tuvimos la oportunidad de empezar a gestionar todo el acervo de Galería Pecanins, lo que había sobrado, que es arte básicamente de los 70s. El acervo está dividido en dos y nos quedamos con la parte que pertenecía a Betsy, ¿no? La herencia que quedó de Betsy, y después de que fallece Betsy, su hija Tessa nos confía el acervo como para empezar a curarlo y pues sacarlo adelante, ¿no? O sea, que no quedara embodegado ni en el olvido. Pues bueno, tenemos obra de Gabriel Macotela, Joey Laville, Antoni Tapies, o sea, sí estamos hablando de pues, artistas ya de un renombre. Además de este trabajo curatorial, la galería dará espacio a artistas contemporáneos. La primera exposición es de Paulina Jaimes, con su muestra Epidermide. En su obra, la presencia del cuerpo, pero sobre todo las texturas, tienen un papel central. Es el gesto que creo que define mi trabajo. Mientras más barrocos, puedo mencionar un poco así, mis personajes llenos como, o sea, de alguna forma creo que estamos llenas como de muchas cosas. La piel no es nada más lisa, hay poros, hay pelo, y es como lo que me gusta, como desentramar un poco como toda esa riqueza, como hasta desfragmentar un poco los colores, ¿no? Por ejemplo, ahorita la tierra es lo que está haciendo un poco el juego de lo que está encima con estos rostros y estos escurridos de la tierra, cómo se desvanece con el agua. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una pausa, pero les vamos a compartir una cápsula que tiene que ver con las nominaciones a los premios Oscar. Estos días hemos hablado mucho de cine porque es el momento en el que hay muchas premiaciones a lo más destacado del cine mundial. Entonces vamos a ver ahora, en el caso de los Oscars, algo que tiene que ver con actuación masculina. En efecto, ¿quién es ese actor secundario o quiénes son esos actores secundarios que compiten por la presea en la 90ª entrega de estos premios que serán de este domingo en 8? Just gets in the Amazon worship it like a god. I warned you, one drip and you're out. Oh, come on! Out now. Si todo sale como está previsto y la tendencia sigue su marcha, entonces el ganador indiscutible de la categoría de mejor coactuación masculino será Sam Rockwell, por su interpretación de un policía borracho, racista y abusador en la película 3 anuncios por un crimen. Ya obtuvo el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores, y también es favorito en los premios BAFTA, que reconocen lo mejor del cine inglés. Hey, fuckhead! What? Don't say what, Dixon, when she comes in calling you a fuckhead. Curiosamente, compite en la misma categoría su compañero de set, Woody Harrelson, que en la película interpreta al jefe de la policía, un personaje aparentemente gris que termina cambiando el rumbo de la película. We've had 2 official complaints about those billboards. From who? There's a lady with a funny eye. A lady with a funny fucking eye? La competencia no será nada sencilla, pues también aspiran a ganar el galardón Richard Jenkins por La forma del agua,
Willem Dafoe por The Florida Project y Christopher Plummer por Todo el dinero del mundo. Continuamos aquí en Noticias 22 y antes de irnos de lleno a las recomendaciones culturales, tenemos lo siguiente para todos ustedes. Que nos comparte César H. Meléndez. Dinos, César, ¿qué sorpresa nos tienes previo a las recomendaciones? Buenas noches, Huemansin Rafael. Sí, como bien lo menciona Huemansin, vamos a ver las novedades editoriales de Sexto Piso. Para este año, la editorial Sexto Piso trabaja especialmente en ampliar su oferta y enriquecer sus 6 colecciones con 40 títulos. Por ejemplo, en nuestra colección infantil tenemos un proyecto que nos entusiasma mucho, que están haciendo a 4 manos Luis Yamara y Trino, el monero. Ellos hicieron hace unos años un libro que fue un éxito muy grande para nosotros sobre bullying, que se llama Los calcetines solitarios, y ahora están haciendo un libro sobre corrupción para niños también. Y ahora publicamos uno que se llama Desencanto Global, que es una serie de entrevistas recopiladas a lo largo de 3 años en los que Chomsky aborda pues, desde el Estado Islámico hasta, por supuesto, el fenómeno Trump, las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional o de la Troika, los kurdos, la ocupación en Cisjordania, etcétera, etcétera, ¿no? Como los temas más álgidos de geopolítica y también un análisis como ultra duro y lúcido del asalto que están haciendo los republicanos y los conservadores a las instituciones de regulación ambiental en los Estados Unidos, de seguridad social, etcétera, etcétera. Belleza neurótica es uno de los títulos más esperados. Es un ensayo del historiador Morris Berman, quien analizó minuciosamente la vida en Japón. Lo que él quería hacer era contrastar los modos de vida, la mentalidad, el arte, la cultura oriental y occidental, obviamente en muchos sentidos contrapunteándolo con su propio país, que es Estados Unidos. Berman encuentra como la expresión más acabada de esta neurosis y de este rechazo de vida, porque lo que él dice es, por más que Japón se haya como derrotado a Occidente en su propio juego, digamos, se haya vuelto una sociedad hipercapitalista, hipertecnologizada, superior en el sentido incluso a muchas de las sociedades occidentales, dice, siempre ha permanecido ahí un fondo tradicional, artesanal, que valora el vacío, que valora la lentitud. Entonces, todos estos elementos están ahí y realmente es un libro imponente. Pero también hay autores de la casa como Margot Glantz o Mario Bellatín o Daniel Saldaña que vuelven con libros, o debutan otros como Néstor García Canclini. Sí, tenemos un plan bastante movido. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22. Y ya que entramos en calor, les comento que Sexto Piso y el Proyecto Cultural Horizontal nos invitan a tomar parte en el 6º Diplomado de Edición que ofrecerán todos los lunes del 12 de marzo al 16 de julio de 7 a 10 de la noche en la sede del Centro Horizontal ubicado en la calle de Colima número 378 en la colonia Roma Norte. Felipe Rosete, editor y miembro del Consejo Editorial de Sexto Piso, nos extiende la invitación. En términos generales, los asistentes al curso pues se llevan un panorama muy claro de la edición en México, un panorama muy claro de todas esas etapas y de todos esos pasos que existen para concebir un proyecto editorial, para publicarlo, para distribuirlo, para difundirlo, ¿no? Y para hacer lo que en última instancia llega a los lectores. Bueno, las clases serán impartidas por el Consejo Editorial de Sexto Piso, escritores, diseñadores, expertos en marketing y colaboradores y directores editoriales de libros y revistas de Ediciones Era, Penguin Random House, Revista Gato Pardo y La Caja de Cerillos Ediciones, por mencionar algunos. La convocatoria cierra el 1 de marzo, así que todos los interesados tomen nota. Para inscribirse deben mandar un correo a la dirección centrohorizontal@gmail.com o a centro@horizontal.mx. También pueden ponerse en contacto a través de WhatsApp al teléfono 55 32 25 46 78. Lo repito, 55 32 25 46 78, y allí podrán tener toda la información de cómo inscribirse. En otro campo de la expresión artística, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes continúa los festejos por sus 80 años de existencia, ahora con un concierto dedicado a una de las obras
obras latinoamericanas de mayor éxito en el mundo, la Misa Tango o Misa a Buenos Aires del compositor argentino Martín Palmieri. La agrupación estará bajo la dirección del maestro Xavier Ribes y contará con la participación del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Bien, ¿cuándo y dónde? La primera presentación tendrá lugar mañana a las 8 de la noche en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y se repetirá en el Conservatorio Nacional el domingo 25 de febrero al mediodía. Y como ya se está volviendo una muy bonita costumbre, esta sección viene acompañada de obsequios para todos ustedes. Nuestros amigos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional nos invitan al programa 3 de su temporada, que va a contar con la dirección de Ludwig Carrasco, la presencia de una de las jóvenes promesas de la música mexicana, el pianista Rachid Bernal Castillo, y un programa conformado por obras de Brahms, Ravel y Beethoven. Los conciertos tendrán lugar en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet mañana a las 7 de la noche y el sábado 24 de febrero a la 1 de la tarde. Tenemos 5 pases dobles para cada una de estas presentaciones. A las primeras personas que nos manden un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla, noticias22@canal22.org.mx. Solo deben indicarnos cuál de los 2 conciertos es a los que desean asistir, y si resultan ganadores, deberán presentarse en la fecha señalada con una identificación oficial y por lo menos 40 minutos de anticipación. Así que allí lo tienen, no dejen pasar la oportunidad de ver a la Orquesta Sinfónica del IPN. Regreso con Rafael Iwemansin. Buenas noches. Gracias, César. Muy buenas noches. Y ahí está rico el programa de actividades para los próximos días. Así es, a mí se me antoja lo de Xavier Ribes. Él estuvo aquí muchos años en México trabajando justo con el Coro de Madrigalistas, pero también ha estado trabajando desde hace muchos años en Toulouse, en Francia, al frente de una organización musical. Es un director con un trabajo muy interesante y pues qué gusto volver a tenerlo en México ahora con este trabajo musical que podremos ver, yo espero, el 25. Pero tenemos lo que se ha estado trabajando en Agencia N22, Rafael, para compartir. Así es, a partir de hoy hasta el próximo martes, una serie de 5 entregas a propósito de los 40 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui. Hoy en esta primera hablamos de la trascendencia que tiene este hallazgo, cómo fue que por cuestiones de serendipia se logró y cómo de ahí se detona el proyecto del Templo Mayor. Vamos a conocerlo. En efecto, ya se van a cumplir prácticamente en unos días u horas los 40 años del hallazgo de la monumental escultura de Coyolxauhqui. En mayo de 1914 se tuvieron las primeras evidencias de la localización del Templo Mayor, centro del universo mexica. Efectivamente, don Manuel Gamio había hecho excavaciones en una esquina de las calles de Seminario y entonces Santa Teresa, hoy Guatemala, y había encontrado una esquina del Templo Mayor, ¿no? Eso ocurrió en 1914. Entonces eso se quedó así, era un sitio que el INAH tenía para visitas, había un pequeño museo al lado, el Museo Etnográfico. Sin embargo, ahora en 78 se daba la posibilidad de excavar completamente el edificio y conocer sus características, nada más que en un momento dado había dudas, las había habido en el pasado, de en dónde se encontraba el Templo Mayor, puesto que uno de los intereses de Cortés y de los españoles en el siglo XVI era el de borrar toda traza del Templo Mayor, ya que al principio fue una guerra, un combate, ¿verdad? Una acción militar en la que triunfan los españoles, pero inmediatamente viene el otro aspecto, la lucha ideológica. Entonces había que derruir los edificios, los templos de lo que los españoles consideraban obra del demonio. Durante el último tercio del siglo XX, Eduardo Matos Moctezuma sabía que el poder real o simbólico de Tenochtitlán radicaba en el Templo Mayor. El
lugar en que simbólicamente se podía acceder a los niveles celestes o se podía bajar al inframundo, pero de aquí partían los 4 rumbos del universo, ¿no? Entonces, pues, estaba además revestido de elementos míticos y de presencias arqueológicas como estas ofrendas, la arquitectura misma, etcétera, y los edificios cercanos que fuimos también excavando. Entonces, pues, se iba convirtiendo en una riqueza en que podíamos penetrar en el corazón de un imperio. Un hallazgo fortuito detonó las excavaciones en el primer cuadro de la Ciudad de México. Recordemos que esto ocurrió fue un hallazgo fortuito que se debió gracias a obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que estaban trabajando en el turno de la madrugada del 21 de febrero de 1978. Y en su proceso de trabajo en las esquinas de Guatemala y Argentina, aquí en pleno centro histórico, toparon con una piedra y se percataron de que tenía relieves. De inmediato, al día siguiente, muy temprano, dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual envió a 2 pasantes para que vieran de qué se trataba, y el informe a la dirección del INAH fue que efectivamente era un hallazgo que parecía ser importante. Se veía solamente una parte de la escultura, ¿verdad?, de la diosa lunar Coyolxauhqui. Y a partir de ese momento ya se precipitó el interés y el 20 de marzo ya me tocó a mí empezar lo que ahora conocemos como Proyecto Templo Mayor. Conformar un equipo multidisciplinario en el que, además de arqueólogos, había también biólogos, geólogos y químicos, fue la primera tarea a realizar. Entonces, pues, desde un principio el planteamiento ya fue poder excavar el edificio. Ese era nuestro universo de estudio, ¿no? Ver este edificio, qué representaba. Sabíamos que en su parte alta habían estado Huitzilopochtli y Tlaloc, que eran una clara representación de la economía mexica, ¿no? Tlaloc por la producción agrícola, por un lado, ¿verdad?, y Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, por lo tanto de la imposición a otros grupos de un tributo una vez que eran vencidos, ¿verdad?, se les aplicaba un tributo que tenían que pagar a Tenochtitlan. A la par de las excavaciones que definieron el conjunto arquitectónico del Templo Mayor, también se han hallado múltiples objetos de alto interés científico. Y así pues se fue conjuntando pues hasta el momento actual, en donde se continúa excavando ya en áreas restringidas, pero que han permitido conocer algunos de los edificios más importantes del recinto ceremonial de Tenochtitlan. Ahí tienen ustedes, esta es la primera entrega de Agencia N22 y vamos a compartirles, Rafael, esto irá transcurriendo durante los siguientes días, ¿no? Así es, son 40 años, trascendente, ya escuchábamos lo que significa para la historia de México y para las futuras excavaciones, lo que fue este hallazgo, lo que es a 40 años, y ahora les compartimos una probadita de lo que veremos mañana en la segunda entrega de este reportaje que ha preparado la Agencia N22. Porque es increíble cómo el artista o los escultores que trabajaron en ella realmente lograron darle movimiento al cuerpo de la diosa, es decir, es un círculo de 3,25 de diámetro en el cual vemos un cuerpo humano femenino, ¿verdad?, decapitado y desmembrado. Y que la Coyolxauhqui estuvo en algún momento en una moneda de 20 pesos hace ya algunas décadas, ¿no? Varios ayeres, hace varias devaluaciones. Sí, vamos a hacer una pausa.
De la mano de Jean-Clarence Lambert regresa a México el poeta que abrió las puertas de Francia, Octavio Paz, Guillaume Apollinaire. El libro resultó de dos ideas o de dos hechos. En primer lugar, de la presencia de la traducción de Marco Antonio Campos del poema Zona, que él tradujo hace muchos años, hace 30 años, y que yo conocía, que había leído, y que ha sido un texto importante para muchos autores. La segunda razón por la que Víctor Manuel Mendiola decidió publicar Apollinaire en México en la editorial El Tucán de Virginia fue que el editor quiere darle continuidad a su serie El Cuervo, que se compone de ediciones bilingües con notas críticas de autores clásicos como Edgar Allan Poe y Ramón López Velarde, entre otros. De pronto, al estar haciendo el libro, me di cuenta de que Apollinaire está en México desde hace mucho tiempo, que el hermano de Apollinaire vivió en México. Desde la segunda mitad de entre 1910 y 1920, o sea, alrededor de 1915, Apollinaire 16-17 ya era muy conocido en México como un gran poeta. Que hay una correspondencia y textos de discusión entre José Juan Tablada y Ramón López Velarde a propósito de los caligramas. Y luego aparecen en el libro un texto que es una especie de ensayo biográfico literario de José María González de Mendoza, el Abate, que en este libro es un rescate de esta personalidad literaria de México. Completan el volumen textos de Jean-Clarence Albert, Agustí Bartra, Ulalume González de León, José María Espinaza y Víctor Manuel Mendiola, así como la traducción de La Linda Pelirroja por Octavio Paz. Noticias 22, Irma Gallo. Y Guillaume Apollinaire nos tiene un poema dedicado al pavo real que nos hace pensar un poco en la belleza. Por ejemplo, decía a propósito del pavo real, cuando hace un abanico esta ave que arrastra su plumaje por el suelo, se ve más hermosa, pero deja descubierta la cola. Ahí tiene usted a Apollinaire. Vamos a otra nota, ya está en marcha la tercera edición del Festival Unipersonal, que celebra el arte de quienes dejan el cuerpo al descubierto en el escenario. Hasta el 1 de marzo, el tercer Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros ofrece una plataforma para la presentación e interacción entre artistas de esta disciplina. Es un nombre muy largo, pero decidí integrar el nombre del maestro Miguel Ángel Palmeros porque es como un ejemplo para todos los bailarines de un trabajo constante con o sin apoyos. Él siempre está creando, dando clase, armando proyectos y es como un ejemplo también en cuanto a intérprete en el escenario. El festival llega fortalecido a su tercera edición. Sí, a una tercera edición y se extendió más, porque el primero fue de 3 días, el segundo lo hicimos en 7 y ahora se extiende a 10 días porque se suma a una institución más que es el Salón de Danza de la UNAM. Para las muestras escénicas se ha invitado a 20 bailarines locales, nacionales y extranjeros que conforman una gran variedad de estilos, de expresiones, de formas, de técnicas de movimiento, para que el público pueda haber diversidad en la expresión de la danza. El objetivo es que se muestre al bailarín, dedicado especialmente a los grandes intérpretes, porque generalmente en los festivales se da más importancia o a la obra, o a la compañía, o al coreógrafo, y a veces se deja un poco de lado al intérprete. Entonces, este festival está dedicado exclusivamente para valorar la importancia del intérprete en la danza, en la coreografía. Tenemos una página en Facebook, nos encuentran como Festival de Danza Contemporánea Unipersonal, Cuerpo al Descubierto. Ahí encontrarán la información detallada de todas las actividades y los esperamos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Antes que una ciencia o un deporte, el ajedrez es un arte. Así alguna vez lo sentenció el gran Garry Kasparov, cuyo legado ha trascendido fronteras y en nuestro país sigue vigente gracias a la fundación que lleva su nombre. Porque nos dedicamos en realidad al tema pedagógico, al tema didáctico, y aprovechamos estas herramientas del ajedrez precisamente para fortalecer la educación, fortalecer el trabajo en el aula y fortalecer la parte emotiva. Para quienes creen que el ajedrez es solo un divertimento o acaso un deporte, la Fundación Kasparov, que cumple 4 años en Iberoamérica, prepara un programa en consonancia con sus objetivos. Hemos dedicado estos 4 años a replicar el seminario internacional que forma parte de la primera etapa del modelo de formación. Son 2 días en donde están acompañados en un seminario por los principales expertos del ajedrez educativo a nivel internacional. Este trabajo permanente no solamente es la organización de los seminarios, sino también es llevar el ajedrez a las escuelas, a las universidades, a través de una herramienta que le hemos denominado carruseles, o a través de festivales o de encuentros académicos sobre el tema del ajedrez. Tenemos el próximo abril un seminario aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, en Morelos y en dos en realidad en Veracruz. Y luego el cierre con una actividad en la universidad. Estamos hablando entre el 12 y 23 de abril. Bueno, este año va un grupo nuestro de la mano con una institución española que se llama Ajedrez Sin Fronteras, a Jordania, a un campamento de refugiados de la guerra siria, que está en Jordania y que tiene más de 150,000 refugiados. Para mayores detalles de las actividades, sigan las redes sociales de la Fundación Kasparov de Ajedrez Iberoamérica. Noticias 22, Irma Gallo. Y de esta manera llegamos al final de Noticias 22 y los vamos a dejar con un número musical que verdaderamente es emocionante. Es uno de mis favoritos, Rafael. El dúo de Las Flores de la Ópera Lacmé, en este caso con Elina Garancha y con Ana Netrebko. Celebrando el aniversario de su compositor Leo Delibes, un gran lirista francés que vivió con Gounod, que vivió con Bizet y que trasciende por sus ballet Coppelia y de manera particular por esta ópera, la mejor lograda que les compartimos. Buenas noches.